y hemos creado algo así como una lámina de gel que vamos a encapsular. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy vamos a estar trabajando con nuestros moldes dual. Te voy a traer en dos versiones esta técnica y vamos a estar encapsulando foil, belleza. Sí, te voy a mostrar cómo se realiza con poligel y con acrílico, así que no te muevas de aquí porque vas a aprender a hacerlo con estos dos materiales. Bien, primero voy a comenzar con poligel. Como puedes ver, para esta uña voy a utilizar mis dual extension, pero sería exactamente lo mismo si quieres hacerlo con tus dual tradicionales enteros, que de hecho en la siguiente uña te voy a mostrar con los otros moldes. Pero bien, lo que estoy haciendo es aplicando una capa muy delgada de poligel transparente, que esto me va a servir para encapsular mi foil. Entonces lo aplico de esta manera, lo vamos a distribuir. Tiene que quedarte delgada esta capita en todo lo que va a ser el largo de la punta que voy a construir. Perfecto, una vez que ya tenemos esto, ahora sí voy a utilizar mi gel Top Coat, tu finish gel o gel top coat, y vamos a utilizar nuestro foil, el foil que tú elijas. A mí me gustan estos florales que se ven preciosos, súper femeninos. Fíjate cómo el foil tiene dos caras. Por la parte del reverso vamos a aplicar lo que es nuestro top coat. Entonces lo vamos a aplicar de esta forma directamente, una capita no tan delgada, belleza, un poquito gruesita, tampoco exageres, bueno, algo moderado. Lo vamos a ir aplicando de esta manera sobre todo el diseño que vamos a querer después transferir a nuestra uña. Entonces lo aplicamos de esta forma. Fíjate cómo yo voy esparciendo el gel de esta manera. También puedes ayudarte con un pincel liner si es que tu foil tuviera algunos detalles que quisieras pasar con más precisión. En este caso yo lo voy trabajando de esta manera con la misma brochita. Fíjate cómo voy tratando que el gel me quede esparcido sobre el foil de manera uniforme, que no te queden espacios con muy poquito gel y otros espacios con mucho gel. O sea, hay que distribuirlo de manera uniforme. Ya que está listo, esto lo vamos a curar aquí directamente en el papel foil de esta manera. Lo curamos muy bien. Esto yo lo curé por aproximadamente 30 segundos. Después, ya que está bien curadito, tu foil se va a empezar como a doblar. No te preocupes, es normal. Simplemente lo mantenemos así, lo sujetamos. Ya que está curadito, con unas pincitas te vas a ayudar para desprender el gel que colocamos digamos, del papel foil. Fíjate qué fácil se retira. Lo vamos a quitar de esta manera y se va a desprender con todo y el diseño de nuestro foil. De esta manera, o sea, ya logramos transferir todo este diseño al gel y hemos creado algo así como una lámina de gel que vamos a encapsular. Esto es una lámina de gel ya con diseño. Te recomiendo muchísimo esta técnica, belleza, porque esto hace que el diseño del foil se quede completamente adherido a esta lámina de gel y entonces resiste cualquier material. Ahora sí ya lo puedes encapsular con acrílico, con gel, con lo que tú quieras. No se va a despintar ni nada, y además va a hacer que tu foil dure mucho tiempo. Entonces enseguida lo que hago es simplemente con unas tijeritas voy a recortar algunas partes. Aquí lo hago con cuidado porque estas florecitas que estoy quitando después las puedes utilizar para otra uña, porque estas laminitas las puedes guardar y conservar para otras aplicaciones o para el mismo set aplicarlo en otras uñas. Entonces aquí yo retiro un poquito los excedentes de gel que quedaron en los bordes, tratando de que mi figura quede lo mejor delineada posible para que sea mucho más sencillo de encapsularla. Esto lo hacemos ya con las tijeras, es muy sencillo. Fíjate, o sea, tú lo vas a manipular como si fuera pues una lámina. Súper fácil, belleza. Además es flexible. Vas a ver que te va a encantar esta técnica. Te recomiendo que la practiques porque te va a encantar. Bien, ya que tenemos nuestra lámina bien lista, la vamos a llevar a nuestro dual. Recuerda que teníamos la capita de poligel transparente. Bien, pues esa capa de poligel transparente me va a ayudar para adherir mi lámina a lo que es mi borde libre. Entonces lo voy a colocar de esta forma. Así con las pincitas me ayudo y ten mucho cuidado de que no te queden burbujas. Entonces lo que yo hice, como puedes ver, fue ir presionando de esta manera la lámina sobre el gel
para ir sacando cualquier burbujita de aire que quede. Tiene que quedarte todo bien parejito, porque esas burbujas, si te quedan así, pues se van a notar en tu diseño, y además podría hacer que eventualmente tu uña se fracture o que tu uña se comience a despegar, no lo sé. Entonces podría quedar mal tu aplicación. Entonces es importante que no te queden burbujas. Ya que terminamos de colocar esto muy bien, puedes retirar con una tijerita los excedentes por los bordes de tu molde. Y ahora sí curamos nuestro poligel. Si de esta manera ya va a quedar completamente adherida la lámina de gel que creamos con foil con la capa de gel que colocamos primero en nuestro molde. Ahora voy a trabajar ya el fondo ya le voy a dar color, el color que tú quieras. También si quieres dejarlo transparente es tu decisión, belleza. Recuerda que aquí en temas de colores, para como dice el dicho, para gustos los colores. Yo decidí utilizar poligel blanco de la misma marca, también de MC, y entonces lo voy a colocar de esta manera, a manera de fondo. Esto me gusta porque va a ayudar a resaltar los colores de mi diseño. Y bueno, va a quedar como un tipo baby boomer con diseño encapsulado precioso en mi uña ya construida, ya el resultado final. Entonces de esta forma voy a esparcir muy bien el gel. Ya que tenemos listo, ahora esto lo voy a llevar a mi uña. Recuerda que tu uña debe estar preparada previa para la aplicación de este sistema. Se prepara con total normalidad, como siempre preparamos nuestras uñas naturales, y aplicas una base de gel, una base coat. Después de esto ya colocas tu molde de esta forma, curamos, y mira, ya una vez que retiramos el molde, mira qué precioso queda ya el diseño encapsulado en nuestra punta, hermoso. Vamos a dar unos retoques con la lima en laterales y punta para ir definiendo muy bien la cuadratura. Con una broquita más fina vamos a limar lo que es la unión entre nuestro borde libre y la uña natural de esta forma, para retirar esos bordes que quedan ahí. Eso es normal por el molde que estamos utilizando, pero a mí me gusta hacer este proceso con la máquina para tener más precisión y lograr un limado muy exacto en esta zona. Retirar solamente lo necesario, belleza. Ya que tenemos esto listo, limpiamos muy bien nuestros residuos de polvo, y ahora sí voy a aplicar una capita de base. Aquí ya voy a terminar lo que es mi aplicación. Aplico una capita de base base coat, curamos nuestra base, y de ahí voy ahora sí con mi poligel, que voy a utilizar el tono nude también de MC Nails. Vamos a trabajar con este poligel también, y con esto voy a hacer lo que es la zona de mi almendra. Voy a aplicarlo de esta forma y ahora sí voy a comenzar a esculpirlo. Y bien, lo primero que hacemos es sellar toda la zona de cutícula de esta forma con nuestro pincel. Vamos moldeando de esta manera nuestro gel, lo vamos llevando un poco hacia abajo. Por ahí puede que escuchen a mi bebé, chicas, que por ahí anda rondando. Y después de esto, presionando el pincel, vamos a difuminar este color hacia abajo de esta manera. Así. Perfecto, que nos vaya quedando hermosa nuestra uña. Ya que tenemos esto listo, lo vamos a curar con nuestra lámpara, y enseguida vamos a terminar ya nuestra aplicación encapsulando este difuminado, básicamente con poligel transparente. Nuevamente lo vamos a ir llevando de esta forma. Recuerda que siempre es importante cuando hacemos esta técnica, cuando trabajamos esta técnica de difuminado o baby boomer, se puede decir esto en realidad es un difuminado o un baby boomer estampado, también podríamos llamarlo así. Lo tenemos que encapsular, siempre lo tenemos que encapsular para que al momento de limar no vayamos a perder pues ese efecto de difuminado que hemos hecho con los colores. Ya que está este gel curadito, vamos a darle a terminado con la lima, y en este paso, aquí en este momento, es cuando vamos a ajustar los detalles por la parte posterior de la uña. Si es que hubiera que limar algo que te haya quedado por ahí, algún bordecito, algo, en mi caso no lo había,
aquí te muestro cómo haríamos este retoque. Por eso es importante que tengas máquina pulidora cuando trabajas con esta técnica de dual, porque a veces suele ocurrir que queden algunos bordes por la parte posterior de la uña y eso solamente se puede perfeccionar con brocas finas. Y después de aplicar nuestro finish gel, belleza, este es el resultado. Mira qué belleza, me encantó, de verdad me encantó. Esta uña se ve preciosa. Te recomiendo que lo pruebes, yo sé que te va a encantar esta técnica. Vamos ahora a trabajar con acrílico, bellezas, para todas mis amantes del acrílico. Vamos a hacer esta técnica ahora con acrílico. Mira, para esto voy a utilizar estos pads de silicona. Estos son como para definir y delinear sonrisas, todo eso tienen muchos usos. Se trabajan principalmente cuando usamos nuestros dual con gel. Con acrílico no lo suelo utilizar mucho, pero ahorita te voy a enseñar esta técnica que te va a encantar. Bien, lo primero que estoy haciendo es aquí medir el pad de silicona, medir la sonrisa, el tamaño de mi sonrisa, como yo quiero que quede en mi uña. Entonces por eso voy a medirlo en el molde para definir cuál es el pad que voy a utilizar. Voy a trabajar con este foil súper colorido y vamos a utilizar nuevamente nuestro top coat. Entonces voy a aplicar el top coat directamente en el pad de silicona de esta forma, una cantidad generosita. Recuerda, no seas mezquina con el top coat, aplicamos un poquito y después lo vamos a colocar de esta manera sobre el foil. Recuerda, por la parte de atrás del foil, la parte transferible. Entonces vamos a colocar de esta manera nuestro pad sobre el foil. El gel va a hacer que se adhiera, que se coloque perfectamente y después vamos a curar este gel. Tienes que cuidar que esté bien esparcidito el gel de manera uniforme sobre el foil. Ya que está curado, retiramos el pad de silicona de esta forma y fíjate cómo va a quedar el gel sobre el foil de esta manera. Ahora, igual como hicimos en la uña anterior, con las pincitas vamos a quitar de esta manera el gel. De esta forma lo vamos a desprender, se va a desprender de forma muy sencilla, belleza. Lo quitamos de esta manera y de la misma manera ya tenemos nuestra lámina de gel estampada lista para comenzar a trabajar con ella. Aquí, si te fijas, quedan algunos bordes que quedaron, bueno, por el pad de silicona. Los vamos a recortar con la tijerita para darle un acabado más perfecto, porque esta va a ser lo que es mi almendra con diseño. Entonces lo vamos a quitar. Es muy sencillo porque ya el pad te dejó marcado y definido como que las líneas donde vas a cortar. Entonces vamos haciendo este proceso así con detalle. Te va a quedar ya bien definida también tu sonrisa. De esta manera lo vamos a ir recortando. Como te digo, es muy sencillo, te va a quedar así. Fíjate, estos también los puedes guardar. Estos son como si fueran pues parches de gel, belleza. Los vas a guardar para que los puedas utilizar después, si eso es lo que quieres. Se pueden conservar. Yo así tengo varios que ya después puedes utilizar directamente cuando viene tu cliente. Ya los puedes tener listos. Bien, y además esos pads de silicona hay en muchas formas y puedes tener también de distintos diseños con distintas formas. Bien, ya que tenemos esto listo, ya tengo mi pad listo. Lo que hice fue, sobre mi molde dual, apliqué una capa de acrílico transparente, de acrílico cristal, y vamos a colocar nuestro pad de esta forma. Aprovecha cuando el acrílico está bien húmedo para que no tengas ningún problema al colocarlo. Recuerda que el acrílico va a comenzar a secarse, así que esto tienes que hacerlo rapidito, belleza. No te demores mucho porque si no se va a estropear tu aplicación. Y con la ayuda de la pincita lo que estoy haciendo es igual que en la uña anterior, evitando que quede alguna burbuja. Así, lo que estoy haciendo es presionar muy bien lo que es mi lámina de gel que acabo de hacer, para que quede pues bien adherida a la base de acrílico y no me quede ninguna burbuja. Bien, este paso también lo puedes hacer con gel, lo que es la colocación en sí de la lámina de gel, que yo considero que es más sencillo porque el gel, mientras no lo curas, te da perfectamente tiempo de manipularlo, de colocarlo y todo eso sin ninguna apresuranza. Con el acrílico tienes que ser muy hábil porque si no se estropea, como ya te lo dije. Entonces después de eso apliqué un poquito más de acrílico transparente en la punta y ahora voy a trabajar con este acrílico precioso de la colección Beach de Acrylove, que es un tono verde menta, muy bonito. Es semi translúcido, pero tiene unas decoraciones así súper lindas, pequeñitas. Y con esto voy a trabajar lo que es la punta de mi uña. Sí, aquí elegí, bueno, un color que vaya de acuerdo con las tonalidades
del estampado de foil que elegí. Lo aplicamos de esta forma y enseguida de aquí voy a trabajar. Aquí fíjate cómo estoy cuidando que no se me manche. O sea, mi trazo de sonrisa, marcándolo muy bien. Y ahora voy con mi Makeup número 7 también de Acrylic, que es un cover precioso que fíjate tiene un tono muy bajito, muy clarito. Con este lo voy a utilizar de fondo para la zona del estampado. Aquí con unas tijeritas retiré el exceso de mi lámina de gel, el excedente que queda de esta manera. También puedes utilizar una lima, de hecho te recomiendo que mejor uses una lima. Limamos muy bien el borde para que no quede ningún borde ahí feito, que después a mí me costó un poquito de trabajo darle un acabado lindo en zona de cutícula, porque me quedaron ahí algunos bordes medio feitos, pero ahí te lo paso como un tip. Esto y ahora sí lo podemos colocar en nuestra uña como siempre colocamos nuestros moldes dual. Vamos a perfeccionar la parte de atrás, la parte posterior de nuestra uña. Y ya que está bien seco el acrílico, retiramos el molde. Y listo, belleza, ya tendrás aquí tu diseño perfecto, terminado. Mira qué hermosura, me encanta, me encanta. Ya después ahora vamos a hacer los detalles del limado, que solamente son laterales, punta y zona de cutícula. Vamos a limar muy bien. Y ya que hemos dado terminado con el limado, limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo y aplicaremos nuestro top coat o finish gel a toda nuestra uña. Mira esta belleza de encapsulado. Este diseño te va a durar muchísimo porque está encapsulado. Además, como acabas de ver, bueno, la practicidad de crear estas láminas de gel que las puedes guardar. Te recomiendo mucho esta técnica, te va a encantar, pruébala, que sé que te va a encantar, belleza. Por favor, cuéntame qué te pareció, que estaré atenta a leer tus comentarios. Y recuerda que en este canal tienes todos mis cursos gratuitos disponibles y no te pierdas que más adelante, muy pronto, tendremos nuevos cursos, así que estate atenta al canal. Nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.